Hola, muy buenas. Vamos a comenzar con la lección de hoy. Vale, vamos a ver cómo se hace una barra de navegación que sea responsive y que tenga desplegables lo primero, y luego pues que sea responsive y que sea adaptable y que cambie para los móviles y que se ponga como un puntito de estos, como un botón tipo hamburguesa. Vale, lo primero que vamos a hacer es colocar todas las etiquetas de la cabecera en un documento nuevo. Entonces, vamos a coger todas estas etiquetas, las copiamos y creamos un documento nuevo, que le voy a llamar 58bs barra navegación. Lo guardo como 58bs barra navegación.html. Vale, en la carpeta esta misma. Muy bien, y aquí creamos la estructura del HTML. Le pongo un título y le pego todas esas etiquetas de el meta viewport y los links necesarios para que funcione el Bootstrap. Vale, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es copiar la estructura de esa barra de navegación del sitio del W3 Schools. Cogemos esa barra de navegación, vamos a ver qué estructura tiene y la vamos a ir adaptando y vamos a ir tocando las principales características que nos vienen bien. Bueno, antes de eso, voy a colocar algo de contenido. Venga, tenemos aquí un header con un H1 y un H2. Vale, esto va a ser. Y entonces, un H1 más un H2, eso es. Y entonces en el H1 ponemos barra de navegación y aquí ponemos, por ejemplo, Bootstrap 4. Vale, eso sería el header y luego vamos a tener un article que va a contener un H3 más, por ejemplo, 20 párrafos rellenos de texto. Vale, y ese H3 le decimos venga, esto lo vamos guardando, se lo vamos enlazando al navegador y lo vamos viendo. Bien, ahí está el contenido. Entonces vamos a decirle que este contenido vamos a decirle que este header es un header de la clase que sea de la clase ¿cómo era? Jumbotron, y además de la clase test center, ahí están. Este H1 le vamos a decir además que sea de la clase display 1. De la clase display 1. Bien, y luego este article vamos a decirle que sea de la clase contenedor. Vale, y entonces queda limitado ese contenido ahí de esa manera. Vale, muy bien, pues lo que es la parte del contenido la tengo. Voy a ir guardando y entonces ahora sí, vámonos al W3 Schools a buscar esa barra de navegación responsive.
aquí dentro y buscamos el navbar. A ver, tiene que ser aquí. Sí, es todo esto. Fija, sticky. Vale, pero hay una que es la responsive navbar. Vamos a verla. Con desplegables, collapsing. Esta, collapsing. Collapsing, pero que tenga desplegables también. No hay ninguna que tenga de todo. Vale, bueno, venga, pues copiamos esta. Veamos. Por un lado, aquí haría falta unos subtítulos. Fija, sticky. Mierda, me pierdo entre los ejemplos. Fija, texto, botones, drop down, collapsing. Esta. Vale, venga, buscarla vosotros. Aquí, dentro del Bootstrap 4, dentro del navbar, vamos a copiar en primer lugar esta que pone collapsing navbar. ¿De acuerdo? Esta que está aquí. La podemos probar y podemos ver qué es lo que va a pasar. Lo que va a ocurrir es que cuando esta barra de navegación pasa por debajo de cierto punto de ruptura, se pone como un botón hamburguesa. Y luego ese botón hamburguesa pues nos despliega todas las opciones que están ahí dentro. Y por encima del botón de ruptura, pues entonces aparece de esta manera. Vale, no tiene desplegables y lo que buscaba era una que combinase desplegables junto con el tema de la ruptura. Pero lo vamos a hacer nosotros. Entonces, copiamos esta barra de navegación. Este nav. La copiamos y la ponemos aquí debajo del header. Ahí, ¿vale? Entonces, aquí está pegada esta barra de navegación. Le voy a dar un poco de tabulación. Tal que ahí. Vale, y aquí tenemos lo que son, bueno, por aquí está el logotipo, aquí está el botón hamburguesa y aquí están las opciones de la barra de navegación. Y entonces lo que vamos a hacer es en una de estas opciones de la barra de navegación ponerle un desplegable para que tengamos de todo, veréis. Y entonces eso lo vamos a copiar del siguiente apartado que está aquí abajo. Fijaros cómo está hecho el desplegable del dropdown. Entonces, copiamos esta parte que pone dropdown, que es este LI, ¿vale? Los otros son LI normales, es decir, opciones principales, y esto es un desplegable. Entonces, copiamos este desplegable y lo ponemos también nosotros aquí entre medias. Lo ponemos nosotros aquí entre medias de nuestra barra de navegación. Ese dropdown. Le voy a dar tabulación para que esté alineado con lo otro. Ahí. Vale, entonces es un LI como los anteriores, pero que en su interior no solamente tiene el enlace, sino que tiene un div con un dropdown. Vale, esto debería estar ya funcionando. Debería estar funcionando. Vamos a comprobarlo. Lo guardamos y lo vemos en el navegador. Tengo la barra de navegación con enlaces, el dropdown, aquí está. Y cuando esto se hace pequeño, por debajo de cierto tamaño,
Ahí está, se convierte en un botón hamburguesa. Vale, vamos a verle todos los parámetros editables que tiene esto. Probarlo, terminar de copiarlo y lo probáis. Y ahora le vamos a editar todos los parámetros posibles para ir viendo cómo controlamos nosotros esto. Bueno, veamos. En primer lugar, tenemos aquí una clase que es la que controla en qué punto se produce el cambio entre el menú normal y el botón hamburguesa. Lo ideal es hacer el cambio en aquel momento en el que la cantidad de opciones que hay aquí empieza a pegarse hacia el otro lateral, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nosotros vemos que esas opciones están llegando aquí a este lateral, pues entonces es cuando hay que cambiar al botón hamburguesa. Hasta ese momento lo preferible es dejarlo que se esté mostrando aquí. Vale, eso es lo que se controla aquí, en esta opción, en la clase navbar span md. Vale, está puesto en el md, en el tamaño mediano, pero podría decirle que sea en el pequeño, que sea en el sm. ¿De acuerdo? Y entonces se va a mantener durante más tiempo esas opciones. Lo que ocurrirá, por tanto, es que no cambia tan rápidamente, sino que se mantiene por aquí, ¿veis? Hasta este tamaño bastante más pequeño. Y solo en el tamaño más pequeño es cuando empieza a mostrarse la barra de navegación. Aquí hay suficiente espacio como para que se muestren los enlaces uno dentro de otro, detrás de otro, perdón, pues entonces ahí. Entonces tenéis que ver en qué punto se empiezan a colapsar estos elementos y es el punto en el que hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que tenéis ahí los prefijos de los tamaños. ¿Dónde está? Aquí. El SM, el MD, el LG o el XL. Vale. Luego, aquí tenemos los colores. Tenemos color oscuro en este momento, ¿de acuerdo? Y este es el fondo oscuro, esto es fondo oscuro y texto para fondo oscuro. Es decir, texto claro. Ojo con esto porque es un poco confuso. En mi opinión deberían haberlo puesto de otra manera. Esto es fondo oscuro y texto para fondo oscuro. Vale, si yo le cambio esto y le puedo poner el fondo claro, se lo puedo poner como light, entonces aparece la barra de navegación clara y hay que poner el texto para fondo claro, light. ¿Lo veis? Y entonces aparecen los textos en color azul para ese fondo claro. Perdón, lo he escrito mal, por eso no está saliendo light. Ahora, el fondo es clarito y light. Ahí está, los enlaces son grises, ¿vale? Bien, también podríamos ponerle cualquiera de las combinaciones de colores que nosotros queremos para los fondos. Por ejemplo, le podría poner el color primary de fondo a esa barra de navegación y entonces un texto para fondo oscuro. Un texto para fondo oscuro, dark. ¿Veis? Y aparecen los enlaces para fondo oscuro que son claros. En realidad los colores, fijaros que no son semitransparentes, es lo que ocurre y por eso se combinan con el color de fondo de lo que está ahí. Podría decirle que este fondo sea el primary o que sea el success, ¿de acuerdo? O que sea cualquiera de los otros combinaciones de colores que tenemos, que habíamos visto en los botones. El primary, el success, el warning, el danger, el info. A ver, voy a ponerle por ejemplo el info. Y entonces nuestra barra de navegación pues tiene ese color. ¿De acuerdo? Tenemos ahí una serie de combinaciones de color, el light, el dark y todos estos otros. En principio viene el ejemplo con el dark, ¿de acuerdo? Y los colores de la barra de navegación tienen que ser, y los colores del texto tienen que ser dark o light. Los otros no los va a entender,
y lo que va a hacer es colocarlos de color azul. Entonces, si normalmente lo habitual es que si el fondo es oscuro, pues entonces le pongamos que los textos también son para fondo oscuro. ¿Vale? Si el fondo es claro, vamos a ver, este por ejemplo, el warning, si el fondo es claro, ¿vale? Pues entonces los textos le decimos que son para fondo claro. ¿Lo veis? Vale, entonces aquí en el fondo podemos utilizar cualquiera de esos nombres de color que tenemos, estos estilos de color que tenemos predefinidos, ¿de acuerdo? Pero para el texto solamente light o dark. Vale, yo lo voy a dejar en el info que me molaba más. Y para fondo oscuro, dark. Letras para fondo oscuro y la combinación que me queda es esa. Vale, continuamos entonces. Luego tenemos, un poquito más adelante, tenemos el logotipo. Esto es el logotipo, el brand. Lo que aparece aquí puede ser este texto que hemos colocado, ¿de acuerdo? O puede ser una imagen. Esto sería el logotipo, ¿vale? Puede ser un texto, como veis ahí, o podría ser una imagen. Ese logotipo o ese texto no se va a colapsar con la barra de navegación, es decir, va a permanecer ahí visible. ¿Lo veis? Entonces podríamos ponerle una imagen. Tenía yo un logo aquí, míralo, ahí está, logo SVG. Entonces podría decirle que aquí, en lugar de tener un texto, pues quiero una imagen que se llama logo SVG. Vale, a la cual le voy a dar un EIG de, por ejemplo, 30 píxeles. Vale, y lo pongo de esa manera. Esa combinación de colores de ese logotipo quedaría mejor con un fondo claro. Pues mira, voy a hacerlo. Vamos a decirle el warning. Y el texto para fondo claro. Ahí está. Me queda mejor esta combinación de colores aquí. Vale, entonces, ¿se le puede poner una imagen, se le puede dejar el texto o combinación de ambas cosas? Probad eso, por favor. Vale, a continuación aquí tenemos el icono el icono hamburguesa, que es este tipo de símbolo que está aquí. Podríamos dejar el icono hamburguesa con esto que está aquí escrito, o podríamos cambiarlo por otro texto. Podría yo poner la palabra menú, ¿de acuerdo? De tal modo que cuando esto se encoja, pues entonces ahí ponga menú, ¿lo veis? ¿De acuerdo? En lugar del botón hamburguesa. O podría cambiarlo por algún otro dibujo de botón hamburguesa que voy a darle a deshacer. O podría cambiarlo por algún otro dibujo de botón hamburguesa que me guste más. A lo mejor este me parece muy fino, pues entonces yo podría coger y vincular las fuentes del Font Away Some. A ver, ¿dónde las tenemos? El Font Away Some. No lo tengo aquí. Pero lo voy a escribir yo. Vale, podría tener un link entonces de hoja de estilos que me vincule. Un momento.
Bueno, no tengo el código aquí ahora mismo. Perdonar un segundo. Lo intento un segundo más y si no, paso de ello. Pero vamos, ya sabéis vosotros cómo es eso. El phone always on. No sé dónde lo he echado. Vamos a ver. Que lo voy a localizar rápido. Veréis. Alumnos. Alumno.alumnost.es/Tesla. ¿No? Composition, Confloat. Este no lo tiene. Con plantilla. Responsive. Este sí lo tiene. ¿Y no se llama Tesla? Ah, no, se llama ejemplo Tesla. Vale, pues este sí que tiene el phone always on vinculado. Aquí está. Vale, y entonces lo vinculo yo ahí. Vale, por fin, ya está. Entonces vinculo las fuentes o sea, los símbolos del phone always on y a continuación voy a buscar el simbolito, el modelo de simbolito que yo quiero. Menú. Vale, los gratuitos. Y tengo aquí el de las barritas, que son más gruesas, puede que me guste más. Esto ya se ha convertido en un estándar. Y entonces lo cojo. O bueno, vamos a hacer que sea otro, para que no sustituir el mismo tipo de símbolo. A lo mejor este. Quiero este, ¿de acuerdo? Entonces lo cojo. Lo copiamos. Y lo pegamos en este lugar. Entonces, en lugar de tener ese símbolo, pues tenemos este otro. Vale, vamos a ver si lo he hecho bien después de dar todas estas vueltas. La idea, por tanto, es que cuando yo tenga esto y lo encoja, entonces aparece el simbolito que yo haya elegido, ¿vale? Es decir, aparece el símbolo ese que trae por defecto, pero si no, pues lo podemos sustituir por un texto o lo podemos sustituir por algún otro símbolo del phone always on. Lo que hay que hacer es vincular el phone always on, ahí está, ¿de acuerdo? Y luego, pues indicarle el tipo de símbolo que nosotros queremos tener aquí. Probarlo, por favor. Vale, seguimos entonces. Un poco más abajo tenemos la barra de navegación que va a desaparecer y que va a alternar con este elemento. Este elemento es el que se muestra cuando estamos por debajo de este tamaño y este es el elemento el que se muestra cuando estamos por encima de ese tamaño, ¿vale? El, cada uno de estos elementos tiene la etiqueta nav-item, aquí está. Y le podríamos poner, perdón, navlink. Cada uno de estos enlaces, esto es, tiene la etiqueta navlink. Este nav-item en realidad yo creo que sobra. Y luego podríamos ponerle a alguno de ellos, podríamos ponerle, por ejemplo, a este segundo, la clase active. De tal modo que indiquemos que esta es la opción en la que nos encontramos en este momento, ¿de acuerdo? Estoy en la segunda página del sitio, pues entonces cuando visito el sitio ese enlace me aparece más destacado. Podría yo decirle además que en el CSS, ¿veis? En este caso lo que tiene es una menor transparencia. Podría además decirle que este active, ¿dónde lo he puesto? Aquí abajo. Podría decirle yo a través del CSS que este active pues tenga negrita o que sea de cualquier otra manera. Negrita no, perdón. Pero a lo mejor que tenga un subrayado o que tenga un borde inferior. Vamos a intentar lo del borde inferior. Veamos, que está muy de moda eso. Entonces podríamos decirle que tenga una hoja de estilos
en la que el elemento active, punto active, queremos que tenga un border bottom, en el que le vamos a decir que sea de 3 píxeles, sólido, ¿vale? Ahí está saliendo. Y le vamos a decir que tenga, como en los otros casos, que sea semitransparente. Vamos a decirle que sea RGBA, y le decimos que sea de un negro 0,0,0, eso es negro, con un nivel de transparencia del 0,7. Ah, que le he puesto llaves en lugar de paréntesis. ¿Vale? Y entonces no lo hacemos completamente negro, sino que lo hacemos semitransparente para que se mezcle bien, o 0,5, para que se mezcle bien con el fondo que tenemos por ahí, 0,5, 0,6, como vosotros veáis, ¿de acuerdo? Si el fondo fuese azul, pues entonces esto se vería azul más oscuro, lo que sea, ¿vale? De ese modo, ¿vale? Y así tenemos destacado el Active. Podremos hacerle que destaque más con el aspecto que nosotros queramos. También podríamos, en lugar de haberle puesto un border button, para destacar ese elemento, pues haberle puesto un background. Un background en el que le pongamos el 0, el RGBA, y le decimos que sea el 0,0,0,0.3 y entonces lo oscurecemos. A lo mejor no hace falta tanto, con un 0,2 ya lo tenemos ahí. O a lo mejor en lugar de oscurecerlo lo que puedo hacer es aclararlo. Le doy 255,255,255, que es el color blanco, y le indico un índice de transparencia de, por ejemplo, 0,5 y lo hago más claro. En fin, la combinación que vosotros queráis. En principio está la clase active, que lo que hace es ponerlo con un índice de transparencia menor, pero vosotros podéis complementarlo con algún borde, con algún fondo, con lo que os dé la gana. Vale, eso es ahí, la clase active. Esta clase. Probarlo, por favor, y probad a darle el aspecto que os dé la gana. Vale, luego tenemos los desplegables. Fijaros, aquí tenemos un desplegable con una opción principal en el enlace que se ve ahí, ¿vale? Este texto que pone drop down, drop down link, y luego un desplegable que se muestra hacia abajo que pone link 1, link 2, etcétera. Vale, este elemento, drop-down menú, se controla a través de esta clase. Si quisierais que este elemento tuviera también esta clase, pues entonces le pondríamos... No, no lo ha pillado el color, era BG Primary, eso era. BG... No, pues no lo ha pillado. Primary. A ver ahora. Sí, eso es. Si quisiéramos controlarle el color de fondo a este elemento, pues lo podemos hacer con el BG y el color que le queramos asignar. Si quiero que sea del mismo color que el desplegable que está arriba, a este le había dicho que fuese un warning, pues este podría ser un warning también, ¿de acuerdo? O podríamos decirle que sea uno de color gris, light, BG light. Y entonces sale con un gris un poquito más oscuro, ¿vale? Como vosotros... Esto lo he escrito mal, ¿verdad? Light. Ahora sí que sale el gris.
como vosotros veáis. Se le puede dejar blanco completamente como sale o se le puede asignar color, combinación de colores por aquí. Si le pongo color oscuro, pues ya sabéis que luego si le pongo el info, que es oscuro, entonces al texto habría que darle el color con esta clase diciéndole que estamos utilizando un fondo oscuro para texto para fondo oscuro. Veamos esto. Ahí está. Bueno, como vosotros veáis. Que sepáis que están esas combinaciones de colores ahí. Y luego tenemos todos esos enlaces. Si en alguna ocasión queremos utilizar un texto, que no sea enlace, lo podemos dejar directamente el texto, pero aquí venía... Vale, aquí venía una opción para darle una clase concreta. Brand logo, navbar, collapsing, con drop down, con formulario, fija, a ver, basic, vertical, con drop down, con formulario, con texto. Vale, y entonces lo que hacemos es poner ese texto con esta etiqueta, ¿de acuerdo? Navbar text, para que mantenga el mismo estilo que los otros elementos. Entonces, supongamos que este texto que tenemos aquí, no es, no queremos que sea un enlace. Bueno, este no, vamos a hacerlo con... Sí, o ese mismo, ¿por qué no? Vale, entonces tendría que ser un span, no un enlace. Tendría que ser un span, no un enlace. No tendría la etiqueta href, ¿de acuerdo? Y entonces habría que meterle, a ver que me he perdido, la clase navbar text, que la estoy viendo aquí, navbar text. También. Aunque yo creo que ya simplemente con haberle dicho que sea un texto ya sería suficiente. Vamos a comprobarlo. Y entonces, efectivamente, lo que tengo ahí es un enlace. Un enlace que al hacerle clic no me lleva a ningún lado y que lo único que hace es desplegar el menú y luego volver a ocultarlo, ¿vale? Pero no es un enlace como estos otros. Yo creo que esta clase no es imprescindible. Si yo quito esto y simplemente lo dejo así, pues ya está. Funciona exactamente igual. Si eso es. ¿Vale? Es decir, nosotros queremos que esto deje de ser enlace y que se convierta en un simple texto. Pues entonces quitamos la etiqueta A que había, ¿de acuerdo? Le ponemos una etiqueta span, que es una etiqueta inline, ¿de acuerdo? Le quitamos el atributo href porque no nos lleva a ningún lado y le tenemos que dejar, eso sí, todas las clases y todos los atributos que indican que esto es el principio del desplegable, o en este otro, pues esta clase que indica que esto es una opción de la barra de navegación. Venga, a probar esto. Para convertir un... Sobre todo suele ocurrir aquí en los desplegables, para convertir la cabecera de un desplegable en un texto que no lleva a ningún sitio. Bueno, más cosas. Vamos a ver cómo controlamos la posición de esta barra de navegación. Por ejemplo, podría decirle que estuviera pegada a la parte superior, ¿vale?
fija en la parte superior. Entonces aquí arriba en la etiqueta nav, donde le hemos puesto el navbar, el navbar expand, el warning, no sé qué, el light, pues aquí le añadiríamos otra clase que es la clase fixed-top. ¿Vale? Fixed-top, ¿lo veis? Y entonces de ese modo aparecería pegada en la parte superior. Aquí habrá que tener cuidado. Vale, no está perfecto. Ya lo tienen en cuenta los de Bootstrap. Y entonces aparecería ahí fija esa barra de navegación siempre. ¿Lo veis? Cuando estemos en colapsados, pues también aparece esa barra de navegación ahí fija. Sí, aquí sí que se nota que este elemento Jumbotron que está por aquí, pues necesitaría más espacio. Eso podríamos hacerlo dándole más medida, o podemos tirar de trucos y meterle aquí algún salto de renglón extra. ¿Veis? Le metemos ahí un salto de renglón extra y ya tenemos más espacio por arriba. Si es necesario, pues 2. ¿Vale? Y le damos un poco más de espacio por ahí al Jumbotron por la parte superior. Bueno, se le podría, a ver, lo suyo sería darle margen, pero bueno, de vez en cuando podemos tirar de trucos. Eso sería una posibilidad, tenerlo fijo en la parte de arriba. Y eso lo hacemos con esta clase fixed-top que se la ponemos al nav. Probarlo. Vale, y otra posibilidad es esta que dice aquí, que es la del sticky top. El sticky top lo que hace en la barra de navegación es que se queda en el sitio donde le corresponde estar, ¿veis? Hasta que hacemos scroll y entonces se empieza a quedar pegada en la parte superior. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso está debajo del Jumbotron, al cual ahora ya le sobra este salto de renglón. Está debajo del Jumbotron y luego ya cuando hacemos scroll, pues llega un momento en el que cuando llega a la parte superior se queda pegada. Vale, si lo vamos a hacer así, pues este Jumbotron resulta que tiene un margen inferior que me empuja inicialmente esta barra de navegación. Entonces vamos a decirle a ese Jumbotron, si vamos a hacerlo de esta manera, vamos a decirle a este Jumbotron que no tenga margin bottom. El margin bottom sea 0, ¿vale? Y entonces aparece la barra de navegación ahí pegada. Esto es, ¿lo veis? Y cuando llega a la parte de arriba se pega. Lo que sí necesitaría quizá el margen sería la misma barra de navegación, ¿de acuerdo? Es decir, el nav. Quizás sí que le vaya bien tener ese margen. Un margin bottom de, por ejemplo, 40 píxeles. ¿Vale? Probad eso, por favor. El sticky top en la barra de navegación y le quitáis el margen al Jumbotron y se lo ponéis por debajo a la barra de navegación. Vale, otra cosa que vamos a hacer es poner algunos iconos aquí o algunos otros enlaces en la parte de la derecha de esta barra de navegación, de tal modo que hacia la izquierda tengamos unos enlaces, pero a la derecha tengamos otros enlaces. Entonces, voy a colocar algunos enlaces del font always on, perdón, algunos iconos del font always on, font always on, y voy a coger pues el típico del carrito.
el típico del carrito. Vale, este que lo copio. Y entonces, lo que voy a tener aquí es al final de este UL. Vale, al final de este UL, bueno, ahora cojo el carrito. Comenzamos otro UL con varios LIs. Esto es. Comenzamos otro UL con varios LIs. Cierro el UL. Correcto. ¿Vale? ¿Veis? Comienzo otro UL, he terminado el anterior, otro menú, ¿vale? Y con varios enlaces. Aquí le pongo entonces a este el icono, le pongo el icono del carrito, vale. Le voy a poner el icono de búsqueda y le voy a poner el icono de usuario. User, este. Lo copiamos y lo pongo aquí. Vale, y uno más. Copio un LI más con esta estructura. Vale, y voy a coger pues otro icono que será, por ejemplo, el de el usuario, el carrito de búsqueda, el de Search. Vale, 3 iconos típicos que pueden aparecer en ese lateral. O palabras, podrían ser textos, claro. Vale, y ese lo vamos a poner aquí. Bien, veamos qué ocurre. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos esos 3 iconos ahí, ¿los veis? Pero están pegados a la izquierda y justo a continuación de donde terminan los enlaces anteriores. Entonces, para que estén pegados a la derecha, lo que hacemos es ponerle a ese primer UL que teníamos, ¿veis? Aquí he hecho un UL y aquí tenía por delante otro UL. Bueno, pues a este primer UL que está aquí le ponemos la clase MR, que es de margin, guión auto. Y entonces eso produce que empuje a los siguientes elementos hasta el final del espacio que tiene disponible. ¿Lo veis? Y visualmente, pues lo que ocurre entonces es que tenemos unos en un extremo y otros en el otro extremo. Ahí están. ¿Vale? Más. Fijaros que la barra de navegación están colocados los elementos en los extremos y se nos sale de la anchura del contenedor. Entonces, otra cosa que podemos hacer aquí es, dentro de esta barra de navegación, meter todo esto dentro de un contenedor. Es decir, todo este contenido que tiene anchura completa lo meto dentro de un div de la clase container, que cierro antes de cerrar el nav. Ahí. Y entonces de ese modo la barra de navegación, el color se ve hasta el fondo, pero los enlaces quedan alineados con el resto del contenido. ¿Lo veis? No se me vienen los enlaces aquí al extremo, sino que quedan aquí alineados con el resto del contenido. Vale, y una última cosa que se me ocurre que podríamos aquí hacer es ocultar algún elemento en el desplegable. Supongamos que cuando encogemos esto aquí, no quiero ver los iconos estos porque resulta que no me quedan bien, no me gusta cómo quedan ahí dentro, ¿vale? Entonces podríamos decirle que este elemento de barra de navegación se oculte, y eso se hacía
Y eso se hacía con una clase que era... sí, era la clase de display-none para el tamaño menor, ¿vale? Y luego de guión y el prefijo sm-block para el tamaño mayor. Entonces, como el cambio lo estábamos produciendo en el sm, ¿vale? Lo que le digo es que por debajo del sm no se vea y se muestre por encima del sm. Entonces, lo que pasa es esto, que... Uy, que se ha descacharrado. Uy, que se ha descacharrado. Pues no, vamos a... ya utilizaremos otra opción entonces. No, nada, esto no lo uséis. Claro. Inline, a ver, inline. No, habría que hacerlo con CSS. Bueno, pues nada, ya lo miraré esto y os lo cuento. Bueno, pues esto sería una barra de navegación bastante completa, con opciones a ambos extremos, con desplegables, con una opción destacada que nos indica la página en la que nos encontramos y con un botón hamburguesa colapsable que ahí está. Y además el efecto este del sticky, que cuando hacemos scroll pues se queda pegado ahí en la parte superior. Bueno, echarle un vistazo de nuevo a todo el vídeo y lo vais parando y vais copiando y ejecutando todo lo que os he contado. Venga, hasta luego.